Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a compartir una hora con muchísima información y sobre todo con mucho análisis, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país. También queremos tener presente lo que es el análisis histórico, evidentemente, de los 50 años desde el paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, ¿no?, 3 veces presidente de los argentinos y las argentinas. Mi nombre es Mabel Corrales, está el contador Fernando Echazú Russo también acompañándonos en esta jornada y el profesor Miguel Ángel Cáceres, a quien le agradecemos gentilmente que haya tenido la deferencia de venir a acompañarnos en esta noche, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Mabel, ¿Qué tal, un gusto Fernando? estar nuevamente contigo y especialmente esta noche con el profesor Miguel Cáceres. Bueno, y evidentemente queremos tener el enfoque histórico de lo que ha pasado, ¿no?, en estas últimas décadas y de cómo también, especialmente en estos meses, parece que se ha intentado barrer con todos los derechos y todas las conquistas sociales que eran un patrimonio prácticamente de todos los argentinos, conquistadas seguramente muchas de ellas en las calles y muchas de ellas también por impulso del peronismo, ¿no?, justamente. ¿Cómo está? Bien. Bueno, yo creo que nosotros, los de mi edad hablo, somos una generación que hemos llegado para palpitar el desafío de, ¿cómo te puedo decir?, de vivir las permanentes zozobras. Yo nací prácticamente con los últimos años de la primera administración peronista. Aprendí a acercarme a una forma de mirar el país, la política, desde mi hogar, muy humilde, humildísimo. Crecí en un marco de resistencia política, es decir, un pueblo que tardó un tiempo en reaccionar al espasmo que produjo. Hoy lo miro también con los ojos de investigador, de historiador, por supuesto, que se tardó un poco en poder percibir, percatarse, asumir, comprender y comprometerse con el trastoque de lo que representó un golpe de Estado que ocurrió en septiembre de 1955, porque conculcaba o pretendía anular, en última instancia desabrochar una serie de conquistas políticos, sociales, económicas, financieras, pero fundamentalmente axiológicas dentro del contexto de la historia nacional, que habían sido 10 años de una administración popular que tenía su correlato totalmente con las ideas de Mayo. Por eso cuando yo como investigador escribo libros y razono el hecho de Mayo, puedo observar cómo hay una secuencialidad, un eslabonamiento, digamos, dentro de lo que es un proyecto nacional y un proyecto que, más allá de la dialéctica, digamos, termina siendo antinacional. Esa, lamentablemente, digamos, no coincidencia o la presencia casi antagónica de esos dos proyectos viene signando la vida nacional, ¿no? Y bueno, y ahora que estamos ya en una etapa, digamos, casi de despedida, biológica hablamos, nos damos cuenta que, bueno, en la vida sí se dio para nuestra generación absolutamente plasmada una dualidad que manifestaban las comunidades ancestrales. Cuando usted vaya a un yacimiento arqueológico, va a observar muchas pinturitas rupestres. Allí va a poder observar muchas cositas, hay batracios, zapitos, hay un montón de significancias en esa pintura rupestre, ¿no? Pero va a encontrar la presencia de una serpiente bicéfala. La serpiente bicéfala es la presencia de la dualidad permanente, del blanco, del negro, del amor, del odio, de la paz, de la intranquilidad. Y usted lo ve los 1 de agosto, que se manifiesta cuando se cava un pocito en la tierra, diciendo, hacemos el culto a la Pachamama. Eso está en ese contexto axiológico y esa forma, esa cosmovisión de los pueblos que tuvieron, la sabiduría ancestral, que es maravillosa, ¿no? Ellos plantean en ese centro ontológico, que no es un pozo, eso es un centro ontológico, la Muyuna, ellos plantean la búsqueda del equilibrio. Cuando Tocapu, el desequilibrio, se posiciona
y se peticiona el retorno pronto de Tunupa, que es el equilibrio. Bueno, dicho esto con lenguaje mal y pronto, con esa significancia para los efectos de la comprensión histórica, del hecho histórico, de los hechos históricos, digo que a nuestra generación nos tocó palpitar esa confrontación, esa conjugación de contradicciones que existen entre estos dos proyectos, el proyecto nacional y antinacional. Hemos disfrutado absolutamente todo. El desembarco del hombre en la luna, la llegada de la televisión, a Monzón, a Cruyff, en el contexto futbolístico lo vimos a Pelé, lo vimos a todos, a Di Stéfano, vimos a Maradona, lo estamos viendo a Messi, lo vimos a Monzón, a Lause, en el deporte, en lo político hemos palpitado prácticamente todos los colores. Sabemos lo que es la dictadura intrínsecamente, sabemos lo que son los gobiernos títeres, sabemos lo que son los gobiernos peronistas, neoperonistas, radicales, neorradicales. Ahora, profesor. Bueno, y hoy, al menos a mí que tengo que tratar de contactar, esperar el tiempo prudencial para analizarlo al hecho histórico, desde ya, digamos, entro en zozobra porque me cuesta comprender de cómo el planeta Tierra está en una convulsión de retroceso, de crisis tan profunda. Y por supuesto, si dije el planeta, nosotros no estamos ajenos a ello, porque, digo yo, habrá influido de tal manera Chernobyl, habrá influido de tal manera el COVID, que son, viendo la historia, que yo tengo esa posibilidad, no sé si lo hago bien, mal o regular, ¿no? Pero uno tiene la posibilidad de mirar el tablero y tengo una línea de tiempo dibujada, así, como que la tengo aquí, y digo, qué sé yo, la crisis de Europa de la peste negra, de la peste bubónica, ¿qué consecuencia sociológica? ¿Cuál fue la inmediatez, la reacción? Chernobyl dice que desequilibró el planeta en el contexto de todo el movimiento de rotación. Hoy es inentendible, es decir, no se puede entender, comprender que haya una pasividad de entrega de derechos, ¿no? El derecho a trabajar, sí, que dignifica y que es un derecho intrínseco al desarrollo existencial, por el eso derecho a la vivienda. Lo planteaba yo como un retroceso, ¿no? Esta pérdida de derechos cuando ha sido toda una construcción histórica que los argentinos vamos avanzando en otro tipo de sociedad, y esa construcción histórica también nos costó mucha sangre, muchas muertes, muchas causas que hasta el día de hoy están irresueltas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto odio hacia el peronismo? Porque también observo que no solamente es la derecha la que muchas veces contrarresta estos discursos, sino también veo que la izquierda confronta permanentemente y ha buscado en el peronismo también encontrar o trazar un enemigo, ¿no? Entonces veo ese tipo de ataques supuestamente cuando tendría que haber una defensa común, por ejemplo, de los trabajadores entre este tipo de pensamientos. Y también esto que usted decía, ¿no? Un estudio sociológico de por qué quizás la gente que está en condiciones más vulnerables elige modelos que terminan arrasando con esos pocos derechos que les ayudaban a vivir un poco mejor o más dignamente. Bueno, usted veía la imagen con la cual ustedes iniciaron esta edición del programa, que cualquiera va a creer que le estoy haciendo referencia porque antes acordamos, va a ver, yo no sabía qué ponían, y estaba observando la imagen en la pantalla y digo, fíjese generacionalmente cómo se expresa ese señor, el diputado, sí, cómo se expresa ese ciudadano, ese militante político, y lo hace claro en una desesperanza, en una incomprensión, y enrostra cosas. Dice, no puedo entender, miren, le estoy planteando A y el B, la dicotomía total, ustedes representan esto, y yo digo, ¿cómo, desde el punto de vista sociológico, yo soy historiador, no soy un sociólogo, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo se puede explicar esto? Es decir, una degradación. Hay una generación que más o menos la tiene, no digo que todos los que son integrantes de la generación la tienen clara, pero un posicionamiento, porque pervivieron en el desarrollo existencial una serie de vicisitudes. Hoy la juventud tiene un acceso a la tecnología, a las posibilidades. ¿Se imagina? Hoy existe el Magíster, por ejemplo.
un título universitario, ¿no? Sí, sí. Nosotros, en mi generación, tener un título secundario ya era un milagro. Claro. Y era un posicionamiento, una posibilidad social bien fuerte. Con usted tener un título secundario, podía decir, tengo grandes posibilidades de conseguir trabajo. Ahora, llegar a un título universitario, fíjese que Florencio Sánchez escribió en algún momento su libro, Mi hijo el doctor, para sinonimizar, digamos, lo que representaba tener en la familia un hijo doctor, ¿no? Sí. No, era prácticamente una cosa como para hacer un monumento. Hoy existen magísteres, tenemos un acceso prácticamente informativo al toque, digamos, por la globalización tecnológica, que tiene sus pros y sus contras, sin duda. ¿Cómo podemos haber caído? La única explicación que yo le puedo encontrar para intentar aproximarme, como diría Liddell-Hart, en el marco de la teoría de la aproximación indirecta, sería de decir, creo que en estos 40 años de democracia, nosotros, los que estamos comprometidos en el contexto de la democracia, hemos descuidado muy fuertemente el sistema educativo. El sistema educativo que zozobra hoy entre si damos clase, no damos clase, que comienzan a clase, que si más días de clase, menos días de clase, tiene un problema intrínseco que es fundamental y hoy está aflorando esto. Es decir, el marco del nuevo analfabetismo que nos está socavando las bases, en el sentido de la falta de comprensión de textos. Es decir, es una cosa espantosa, yo no puedo entender. No puedo entenderme. Ahora, profe, sí. Haciendo una analogía, ¿no? A 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, eso obviamente en aquel momento, cuando él murió, trajo, además de tristeza entre sus militantes, partidarios, dirigentes del peronismo, trajo también mucho desconcierto en la sociedad. ¿Sí? Porque no sé, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y haciendo esa analogía a 50 años de su muerte, hoy estamos en la misma situación. ¿Y ahora qué hacemos con este gobierno en Argentina? Un gobierno que ha quitado todo tipo de derechos y que además, hoy lo festejaban como un triunfo político porque la verdad, lo que ha logrado este gobierno teniendo un poco más de 30 diputados nacionales, ha logrado una mayoría abrumadora para aprobar la ley de bases. Que además cercena todos los derechos. Hoy escuchaba un análisis político que decía, quiero que me digan ¿qué beneficio trae al pueblo argentino? ¿Qué beneficio trae? Bueno, la historia diría que ninguno, porque no es una novedad esto, ¿no? El proyecto de este político, reitero, es decir, si tomamos el análisis de la historia nacional, que es nuevito nuestro, es más fácil hacerlo en relación a culturas milenarias, digamos, ¿no? Nosotros tenemos 214 años de vida como Estado. En realidad nos cuesta entenderlo, aproximarnos, pero muy complejo a su vez. Pero, digamos, hoy ninguna, porque en definitiva es un proyecto que ya fue instrumentado, es una secuenciación de los golpes de estados y de las vías instrumentales a través del Estado democrático. Es decir, nosotros hemos tenido una experiencia que se llamó menemismo, si usted quiere llamar una etapa, donde inclusive ya se lo hizo a nombre del peronismo, a la instrumentación de ese proyecto. Un proyecto de privatización, un proyecto de dolarización, un proyecto, bueno, de lo que se habla ahora, también que ingresó prometiendo la revolución productiva. Bueno, ahora nos prometen, y la vez pasada también decíamos, estamos mal, pero vamos bien, nos dijeron en algún momento, y ahora nos dicen, ¿sabe qué? No va a ser en este semestre, porque lo vienen tirando, digamos, para adelante, y dice, y ya ahora el tiempo lo pone Dios. Lo dijo textualmente el presidente. Ahora el tiempo lo pone Dios. Es algo que yo diría, ¿ha visto? De verdad pone en zozobra lo más elemental del intelecto. Porque uno sabe si están hablando en broma o si lo están hackeando, digamos, en su dignidad, le están faltando el respeto. Mire, yo quisiera equivocarme, pero totalmente en el concepto evaluativo y conceptual. Quisiera equivocarme totalmente, pero permítame ser pesimista, porque a esta película ya la vi. Sí. La hemos visto los argentinos. ¿Cómo podemos retroceder así? Usted me dirá, hoy generacionalmente hay un segmento, hay un estudio que plantea
de que hoy hay una generación de personas jóvenes, de amigos, de compatriotas, de conciudadanos, de compañeros jóvenes que tienen poco acercamiento al compromiso laboral. Hasta inclusive están buscando una conformación académica, pero no desde la perspectiva laboral, digamos, ¿no? Es decir, de insertarse a trabajar, en un marco donde la oferta laboral es escasísima y donde se están soterrando todas las bases, digamos, del recaudo en defensa del que tiene trabajo. Porque usted cuando consigue trabajo y es un padre de familia, lo principal que busca es tener la confirmación laboral. Es decir, tener la tranquilidad, me alcanza, no me alcanza, me llega mal, la bocha se arrima, no se arrima, pero no puede vivir no solo dentro del punto de vista de un estado ansiolítico, en un marco capitalista que todo el mundo le ofrece y usted se siente una porquería porque no puede comprar la zapatilla, no puede comprar esto, saciar lo que le ofrece el mercado, que usted quisiera entrar a todo, y que de golpe tiene que esa ansiedad le carcome el cerebro a sus hijos y usted se siente impotente. Dice, pero estamos que subsistir, estamos volviendo al tiempo de las comunidades originarias, que tenían una economía de tipo de subsistencia. Hoy estamos en una economía de tipo de subsistencia cada vez más lejana. Y nos dicen, ahora sí que estamos superando la capacidad adquisitiva, el salario está superando la inflación. Y usted dice, ¿en qué país? Sí. ¿En qué lugar del planeta me habla? Acláreme porque me gustaría... Miguel, mira, es increíble. Nosotros mostramos en uno de estos programas, Mabel, vos recordarás, que mostramos una gráfica que muestra la desigualdad en Argentina. Claro. De estudios que se hicieron en el Instituto de Investigación Económica y de Estudios Laborales en la Facultad de Económica. Y tomando en cuenta el coeficiente de Gini, que el coeficiente de Gini mide de 0 a 1, digamos, cuando vos te acercas a 0, sí, es cuando más igualdad hay. No. Cuando te acercas a 1, cuando mayor desigualdad hay. Sí. Muestra el gráfico cómo en estos meses que lleva de gestión, ese coeficiente de Gini pega un salto más cerca del 1. Digamos, es una sociedad tremendamente desigual, porque además se da la paradoja, Miguel, pero de que aquel que tiene trabajo... ¿Sabe cómo le hacen leer no le alcanza la plata? Le hacen leer al revés. Le hacen leer, mire, estábamos en 0, ahora estamos en 1. Usted dice 1, estamos superando. Pero es que en el código que usted lo está explicando, no, estamos yendo al precipicio. Es como ese viejo axioma que dice, estamos al borde del precipicio, demos un paso adelante. ¿Cómo un paso adelante, hermano? No, y además lo que mostraba el estudio era que la igualdad se daba en los sectores más desfavorecidos, ¿no? Que era un grupo muy minúsculo y muy reducido el que tenía un poder adquisitivo importante. O sea, había una brecha con un sector, pero ese sector era mínimo. O sea, la igualdad se daba también en base a parámetros de pobreza. Pero aparte, Miguel, vos fíjate, ¿no? En el debate de ayer en la Cámara de Diputados, es paradójico, digamos, realmente rarísimo lo que pasa en nuestra sociedad, porque todo aquello... Mira, hoy escuchaba el programa Radio con Vos, ¿viste? Del periodista Tenenbaum, que mostraba, él decía, bueno, vamos a escuchar cómo argumentaban los bloques que han votado a favor de la ley, dice, ¿no? Entonces lo ponían al radical, ¿no? O a Pichetto. Entonces, y el argumento que daban era de oposición a la ley, ¿no? Pero todo el discurso desarrollado era de oposición. Y entonces dice, le preguntaba a la otra periodista, entonces, ¿cómo votó? Yo me imagino que votó en contra. Decía, no, votó a favor de la ley. No, pero mira lo que es desde el punto de vista dialéctico y de la comprensión de las palabras. Porque había una persona que exponía, un diputado, que decía, había votado en todas las ediciones anteriores del mismo proyecto en contra. Sí. Y en esta votó a favor. Y dice, sí, pero usted votó en contra. Pero sí, yo voté en contra, pero ahora sí voy a votar porque... Bueno, resulta que nosotros estamos acostumbrados a escuchar una palabra que era la balcanización. Para el oyente, la balcanización es cuando se fractura un esquema territorial, se balcaniza, se fractura, se segmenta, se divide, ¿no? Bueno, entonces se produce la división, divide y reinarás, se balcaniza. Bueno, ahora hay una nueva palabra que uno tiene que acostumbrar, la banalquización. 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 Esta es la explicación, claro, pero por supuesto, los salarios no aumentan, la inflación galopa, pero resulta que a los segmentos del poder, a los que tienen que discernir, se le agregó no sé cuánto, porque los porcentuales no sé cuáles son. Es decir, hoy en día, digamos, un legislador cobra entre dime y direte entre 10 y 13 millones de pesos, ¿no?
7 a 9 es lo que pasa, digamos así, en forma directa, pero después está todo lo demás. O sea, el Abanelco corre en manera. Entonces, nosotros lo que nos estamos planteando es qué es lo que está ocurriendo dentro de los parámetros éticos de la política. Es decir, nadie tampoco va a pedir un ascetismo del dirigente político, es decir, ¿no? Porque es una persona que aspira a superar, a poner a todo, debe ponerle al servicio de la política, de sus ciudadanos, de los que lo han votado, de los que han apostado por él, y a su vez él también brindarle lo mejorcito a su núcleo familiar. Todo eso es comprensible. Pero aquí es cada uno para su buchi. Es decir, triste, se ha pervertido la política a niveles tremendos, que digo más, ¿no? Así como el objetivo de los padres fundadores del Estado era dejar de ser colonia, ser Estado, se lo logró. Segundo punto, constitucionalizar el Estado. No estaban los padres fundadores, se constitucionalizaron los Estados, no se respeta ni el artículo primero porque dice que es federal y estamos viviendo un sistema unitario. El tercero ni se plasmó, no existe ni siquiera la intención de trabajarlo. ¿Cuál era el tercer objetivo? La constitución o la formación de los Estados Unidos de la América del Sur, que desde el concepto geoestratégico es vital para cualquier tipo de posibilidad de subsistencia. Entonces tendríamos que estar embarcados en eso, pero resulta de que hoy estamos en un retroceso pleno. Es decir, por ahí había un lema sanmartiniano que decía: el hambre no se tolera y la dignidad no se negocia. Yo creo que lo primero que se vendió es la dignidad. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos Sí, un placer. en esta noche. Antes